sí vamos a saludar con nuestro tercer invitado. Hoy es maratónico, es viernes, por eso tenemos 3 invitados. Saludamos con el ingeniero Raúl González, superintendente de bancos. Vamos a conversar con él los próximos minutos. ¿Cómo está, ingeniero González? Bienvenido a Ecuador en Directo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, un fraterno saludo para usted, para la producción y para las personas que nos están viendo en este momento. Gracias. A ver, ingeniero González, ¿por qué a usted aún no le permiten posesionarse como superintendente de bancos? ¿Quién bloqueó su designación? ¿Qué es lo que pasa? A ver, hay un error en el contexto y le explico. ¿Por qué? El tema de la designación de la superintendencia de bancos, el órgano nominador es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tuve una designación por mayoría del Pleno, el cuerpo colegiado, donde me otorgó mi acreditación de designación del superintendente de bancos, obviamente respetando todo el proceso correspondiente para la designación. ¿Qué significa todo el proceso correspondiente? Existe un reglamento diseñado por el Consejo de Participación y Control Social para la designación de la máxima autoridad de la superintendencia de bancos. Se cumplió todo ese proceso. Luego, el secretario de ese entonces, 2 días después de la designación, en específico el 22 de julio del 2022, remite al presidente de la Asamblea Nacional para que existe ese acto protocolario. ¿Cuál es? El de la posesión según lo establece, lo faculta la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuándo se dio ese evento de posesión? El 11 de agosto del 2022, donde la Asamblea, vía resolución, indica en su artículo 1 que no va a permitir la injerencia de otros poderes del Estado. Le dicen al presidente, en ese entonces Virgilio Saquicela, le indican, usted como presidente posesione al superintendente de bancos para que no quede esa institución en acefalía. Existe un exhorto al Consejo de la Judicatura para que no se utilicen, se malgasten, se desnaturalicen las garantías jurisdiccionales, en este caso específico, acción de protección y las medidas cautelares. Una vez que tengo ese documento de posesión, acta, firma del secretario de la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea Nacional y el quien habla, remito esos 2 documentos, el de designación y el de posesión, a la superintendencia de bancos. Y la superintendencia de bancos, el 11 de agosto del 2022, aproximadamente a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, me otorga mi acción de personal, donde obviamente dentro de la administración pública tengo la designación por el órgano nominador, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tengo la posesión por la Asamblea Nacional del Ecuador y tengo mi acción de personal que me faculta o me facultaba ejercer las actividades como superintendente de bancos. 11 de agosto le estoy hablando. El 14 de agosto, como esto ya es público, ni siquiera me notificaron. El presidente de ese entonces, el señor Hernán Ulloa, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en horas de la noche, aproximadamente a las 9:30 de la noche, por redes sociales, notifica, informa en un oficio simple a título personal de presidente, ni siquiera respaldado por el Pleno, el cuerpo colegiado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ni siquiera una firma de validez del secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un oficio simple e indica Raúl González no tiene la designación de superintendente de bancos. Y en otro oficio, a título personal, vuelvo y repito, le dice al actual superintendente de bancos subrogante, que presuntamente estaría usurpando o arrogándose funciones, le indica, usted es la superintendenta de bancos.
Eso fue el 14 de agosto del 2022. Y el 15... Pero eso fue a título personal, no por el pleno del Consejo. A título personal, eso está incumpliendo, Jaime. Claro, eso no es válido. Está incumpliendo el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, que es la jerarquización de la norma. ¿Cómo un oficio simple puede estar encima de una resolución por parte de un pleno, de un cuerpo colegiado? Pero en otros medios también indicado, en Ecuador todo es posible, todo puede suceder en Ecuador. Lo impensable se convierte en real. Como dice el doctor Falconi, falta solo que llueva para arriba. Se ejecuta con rapidez. Incluso, obviamente, también hay que decirle a la ciudadanía que en el intersticio entre la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos, que fue el 20 de julio por decisión del Pleno, el 22 de julio remiten ese oficio el secretario general al presidente de la Asamblea Nacional. En ese lapso de tiempo, el 25 de julio del 2022, un señor de apellido Cabezas, habrá que ver qué grado de afinidad o de consanguinidad existe con la actual superintendente de bancos subrogante, que es Antonieta Guadalupe Cabezas. Habrá que ver. Este señor Cabezas presenta una acción de protección en la unidad multicompetente del Cantón San Borondón. En horas de la mañana, 10 de la mañana, lo presenta el 25 de julio. Y a las 4 de la tarde, el señor desiste de esa acción de protección. ¿Por qué? Porque recayó sobre una jueza. ¿Por qué hago esta mención y un énfasis? El 26 de julio, a las 18:30, fuera de horario de atención, la misma acción de protección, con los mismos errores de sintaxis, el mismo error ortográfico, lo presenta, pero ya no es el señor Cabezas, sino una señora, una señorita, Michelle Guerra San Andrés, donde ella aduce esa acción de protección que le han vulnerado sus derechos de participación ciudadanas y que obviamente también se le han vulnerado el derecho de seguridad jurídica. Y esa acción de protección recae sobre una jueza con error inexcusable, controversial, llamada Larisa Ibarra Lamilla. De San Borondón. Rauda, ágil, le gustó el caso y el día 27 de julio del 2022 dice: acepto las acciones de protección. Acepto la medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar? Deje sin efecto provisionalmente la designación del superintendente de bancos. El 28, rápido. Eso es volando. Entonces, Ecuador, para una supersónico. Cosa son ágiles, son raudos, son rápidos, son ágiles, son eficientes. Pero en ciertos casos, doctora. En ciertos casos. En este caso, en particular, fue violento todo. Cuando hay órdenes. Arriba. Correcto. Entonces, fue el 28 de julio del 2022 donde conoce, la jueza llama a audiencia, y yo, que era un tercero perjudicado de algún tipo de decisión por parte de la jueza, me califican como amicus curiae, para que la ciudadanía sepa. Amicus curiae es un amigo del juez. El juez puede decir, lo puede escuchar, o sencillamente lo escucho y no toma ciertas consideraciones sobre ese amicus. En otras palabras, yo no fui parte procesal, yo no fui legitimado pasivo, yo no fui el demandado en esta acción de protección con medidas cautelares. ¿Para qué? Para que sencillamente el 1 de agosto se dictamine vía sentencia constitucional de esta jueza del Cantón San Borondón, y ya voy a hacer ciertos énfasis sobre esta situación que ha generado la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Vía sentencia dice: declaro la nulidad radical de la resolución de designación del superintendente de bancos y ordeno que se retrotraiga a la fecha 19 de julio. Y conforme al artículo 23 del reglamento para la designación de primera autoridad de la superintendencia de bancos,
se solicite o se le obligue al Pleno en solicitar una nueva terna. ¿Por qué hago mención a esto? Porque sí se recuerda que yo le indiqué a usted que existe un reglamento. El reglamento de designación de la primera autoridad del artículo 23 que dice, si todos los postulantes de la terna fueren descalificados en la etapa de impugnación ciudadana, se solicita una nueva terna. Si nos vamos a la etapa de impugnación ciudadana, yo, Raúl Agustín González Carrión, fui el único postulante que no recibió ningún tipo de impugnación. Por eso pasé a la siguiente etapa, a la de presentación del plan de trabajo. Y otro punto agregado, la ciudadana que presenta esta acción de protección con medidas cautelares, si usted va a ver al proceso, desde que inició, fue marzo del 2022, hasta el 22 de julio que remite el secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vía oficio a la Asamblea Nacional para que, según las funciones, según el Estado constitucional, posesionen al superintendente de bancos. Durante todas esas fases no existe nombre alguno que se haya identificado como Michelle Guerra San Andrés. En otras palabras, ella tuvo todo el proceso, todo el tiempo para impugnarle en caso de haber llegado a esa instancia, pero no lo realizó. Y sobre procesos precluidos, ahora sí interpone esta acción de protección con medidas cautelares. Y no solo eso, la jueza se contradice, porque la jueza dice, acorde al artículo 23 se debe solicitar una nueva terna, pero ese artículo 23 tiene una condicionante sine qua non, que es, si todos los postulantes fuesen descalificados. Aquí no existen todos los postulantes. Aquí, de los tres, la tercera postulante salió descalificada. La primera postulante salió descalificada. Y el segundo postulante, que en este caso Raúl Agustín González Carrión, presentó el plan de trabajo. Por mayoría le designaron superintendente de bancos y lo remitió a la Asamblea Nacional. Entonces, usted como periodista, ¿qué puede pensar sobre eso? Se está respetando el debido proceso teniendo en consideración que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el debido proceso es cuando se respeta la Constitución o las normas que sean claras, previas y públicas. ¿Existe una norma? Sí, existe un reglamento para la designación de la primera autoridad. ¿Se cumplieron todos los procesos? Sí, cada uno. Entonces, según usted, a criterio, ¿se está respetando la seguridad jurídica una vez que ha pasado todos estos procesos precluidos? No, pues. Son preguntas que la ciudadanía... Ahora, ¿qué papel jugó el gobierno de Guillermo Lasso después de que usted fue seleccionado como nuevo superintendente de bancos? ¿Qué papel jugó el señor Aparicio Caicedo en todo esto también? Bueno, el señor Aparicio Caicedo, en una llamada telefónica que se filtró, lamentablemente, por los medios de comunicación, esa llamada fue el 16 de julio del 2022. Todo lo que estoy indicando, me presenté el 19 de julio del 2022. Presenté el plan de trabajo. Para hacer un paréntesis, ese plan de trabajo, en mi exposición, con preguntas y todo lo demás, duró 4 horas. Posterior a aquello, se solicitó una nueva terna violando todo tipo de norma constitucional, yéndose contra norma expresa. Un segundo superintendente, lo hicieron rapidísimo esa designación. Y dentro de ese proceso, ¿sí?, de designación del segundo, obvian ciertas particularidades. Y le pongo, por ejemplo, todo esto es entre paréntesis. Existen 3 etapas en el proceso. Uno, la verificación de la comisión, los requisitos de los postulantes. El segundo, en la etapa de impugnación ciudadana. Y el tercero, la presentación del plan de trabajo. Es 1, 2 y 3, lo lógico. Entonces los documentos deben existir: 1, verificación; 2, impugnación; y 3, presentación del plan de trabajo. Eso es lo lógico. Pero vuelvo y repito, aquí es Ecuador. Ecuador, el 2, impugnación ciudadana, está primero.
y el 1, que es la verificación de requisitos, está segundo. Y la presentación del plan de trabajo está en tercero. Yo no lo digo, esos son documentos públicos y lo puede determinar mediante las firmas que asentaron, que se ejecutaron todo ese procedimiento. ¿Por qué? Así lo dice la ley. Minutos. Sí, por cuestión de minutos. El primer proceso lo firman a las 11:25 de la noche del día 23 de noviembre del 2022. El segundo proceso lo firman a las 10:35 del 23 de noviembre del 2022. Y el tercer proceso ya de asignación de presentación del plan de trabajo lo firman el 2 de diciembre a las 1:30 de la mañana, si mal no recuerdo. Entonces, aquí son rápidos para incluso trabajar en las horas de la madrugada. ¿Sí? Quieren agilitar todo. Hacen horas extras. 3, 4, 5 de la mañana. En la madrugada hacen horas extras. Sí, y horas extras, pero son tienen tanta pasión por su trabajo que ni siquiera cobran horas extras. Pero obviamente existen ahí ciertos tipos de intereses que van mucho más de la hora extra. ¿Usted se da cuenta de la hora por la firma electrónica? Por la firma electrónica. Eso es lo bueno, lo diáfano, lo transparente de verificar los documentos con firma electrónica. No nos pueden engañar. Ya, entonces cierro ese paréntesis. El 16 yo recibo la llamada y en la llamada el señor Aparicio Caicedo, bueno, termina la llamada y dice, preséntate el día 19 y vas a ver lo que te va a pasar. Me presenté el día 19, ¿sí? No tenía nada que perder, fui valiente y presenté mi plan de trabajo. El día 20 me designa superintendente de bancos. ¡Oh, sorpresa! El 25 se presenta una acción de protección con medidas cautelares. Pero ya era muy evidente del apellido. El día 26 presentan la misma acción de protección con medidas cautelares, pero de otra ciudadana. Ingeniero, pero usted vino de la terna de la presidencia. ¿Cómo? Usted salió de la terna de la presidencia. Correcto. Eso ¿Y por qué después de un tiempo, cuando ya usted es el favorito y el que va a quedar superintendente, prácticamente lo descalifica el mismo gobierno? Esa es una inquietud que hasta el día de hoy yo me hago ese interrogante. ¿Sí? ¿No era de confianza de ellos o qué? Esa es una inquietud que me la hago, trato de entender ciertos eventos. El evento específico fue el 12 de julio del 2022, cuando se descalifican en la primera de la terna. La descalifican en la primera de la terna Rosa Matilde Guerrero. Recibo llamadas por parte del gobierno, en específico Karen Sichel. Karen Sichel ahí me dice, recién en esa etapa, cuando ya se avanzó todo, cuando ya hice un plan de trabajo, cuando me orienté a aproximarme a Basilea 3, una vez que ejerza las funciones de superintendente de bancos, y todo un plan estratégico que lo podemos conversar y ahondar cada uno de los puntos. Y lo expuse en 4 horas, en 1 hora y media más las preguntas, 4 horas el 19 de julio del 2022. En ese momento, que fue el 12 de julio del 2022, en específico, 1:35 de la tarde, recibo la llamada de Karen Sichel, y me dice, a ver, este escenario nosotros no lo hemos contemplado. El escenario que estamos viviendo. Y su deber es presentar la carta de renuncia. ¿Era la primera de la terna o era la tercera de la terna? Pero no usted. Así que usted debe de presentar la renuncia. A lo que yo respondí, pero presentar en este momento la renuncia, ¿por qué? Si yo tengo que presentar el plan de trabajo. En tal caso, quiero que ustedes verifiquen el plan estratégico, todo es técnico, yo no soy tema político, pero yo quiero cumplir con mi obligación como ciudadano de presentar el plan de trabajo. Si ya salgo descalificado por la presentación del plan de trabajo, perfecto, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque era una decisión del Pleno. Pero presento el plan de trabajo, fue tan técnico que los consejeros ni siquiera pudieron formular preguntas en tema a los tópicos tratados. Y algunas inquietudes. ¿Por qué hago referencia a esto? Duró 4 horas en audiencia en la presentación del plan de trabajo. En la segunda terna
3 postulantes duró 5 horas con 30 minutos. En la mía, un postulante duró 4 horas el tema del plan de trabajo. Ingeniero, entonces, describamos quién era Karen Sichel dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Karen Sichel fue, decían que era asesor de Aparicio Caicedo. Y Aparicio Caicedo era asesor del presidente o el consejero presidencial. ¿En la parte comunicacional? Karen Sichel luego, si mal no recuerdo, esto es en tema ya con información pública, fue la que dio origen en la defensa de la consulta popular. Fue la imagen visible, que incluso luego se filtraron otros audios indicando que ese fue idea de Aparicio Caicedo, de poner en carta de presentación a todos los ecuatorianos una cara fresca, una cara nueva para el tema de las preguntas de la consulta popular. Ella es la que le pide que renuncie. Es público. Ella le pide que renuncie a usted. Ella casualmente me indica... ¿Pero por pedido de quién? Solo se atribuyó el nombre de la presidencia. La presidencia de la República no ha considerado este escenario. Y este escenario era la primera de la terna o la tercera de la terna, no usted. Recién yo me entero eso el 12 de julio del 2022, a 3 días para la presentación del plan de trabajo, cuando, una vez decretado, indican vía resolución, Raúl González debe de presentar el plan de trabajo ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, desde cuando comenzó todo ese proceso, desde marzo de 2012 hasta el 12 de julio, que recién ahí, cuando ya pasé la verificación de requisitos, cuando ya pasé una etapa de impugnación en la cual no tuve ningún tipo de impugnación ciudadana, cuando fui liquidador del Banco Territorial y los números del Banco Territorial fueron lo mejor. Incluso pasé auditorías mensuales por la propia Superintendencia de Bancos sobre mi gestión como liquidador del Banco Territorial. Hago otro paréntesis sobre el tema del Banco Territorial porque se dijeron tantas mentiras que en el Banco Territorial, cuando yo cojo, cuando me designan como liquidador del Banco Territorial, el Banco Territorial tenía deudas aproximadamente $320,000. Tenían inversiones para el pago de acreencias con los depositarios que al día de hoy no lo han cancelado porque está un juicio de aproximadamente $600,000. Tenían ingresos promedios aproximados de $125,000 y tenían problemas de liquidez porque en cuentas estaban con aproximadamente $90,000. ¿Ok? Y tenían un proceso penal que no se avanzaba sobre el tema del caso Sucre, el de lavado de activos, que inició desde el 2013, cuando entró en proceso liquidatorio el Banco Territorial. Todos esos problemas tenían hasta mucho más. Ingeniero. Cuando yo salgo del Banco Territorial, con esto termino, cuando yo salgo del Banco Territorial, presento mi carta de renuncia el 20 de julio del 2022, me la aceptan el 26 de julio del 2022 y dejo, cuando viene la nueva liquidadora, el 4 de agosto del 2022. ¿Cómo dejo el Banco Territorial? Con deudas ya canceladas y solo las deudas de operación corriente por aproximadamente $45,000. Inversiones, no 600,000, lo dejo en aproximadamente 1.6 millones. Dejo una etapa avanzada para que todas las personas que estaban en audiencia preparatoria de juicio las llamen a juicio. Personas naturales, personas jurídicas. El que usted ve al frente, hizo toda esa gestión presentándose en todas las audiencias. Dejo con una liquidez para pago inmediato de $245,000. Y dejo con ingresos promedios de $220,000. Ahora vaya, y esto es lo que yo le digo, no es en cuestión de egolatría, sino más bien se puede verificar en los estados financieros de la Superintendencia de Bancos. Aparte de que pasé auditorías mensuales, trimestrales y anuales en mi corta gestión de un año. Su pregunta. Ingeniero, ¿y usted cuando recibió esa llamada de Karen Sichel y Aparicio Caicedo, usted no presentó alguna denuncia?
No, tengo entendido de que el señor Aparicio Caicedo está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Un asambleísta, no recuerdo el nombre, le presentó una denuncia por el presunto delito de tráfico de influencias, septiembre de 2022. Si se ha avanzado ese proceso, habría que ver. Sí, ahí sí desconozco. Si tenemos que identificar quiénes son los responsables de que no tenga superintendente de bancos en este momento, podemos decir que fue Guillermo Lasso a través de sus operadores, que eran Caicedo y Sichel. Existió mucha injerencia en torno a la designación de la primera autoridad de la superintendencia de banco. Recordemos, el Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura. ¿Quién es del Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, estamos en la jueza Larissa Ibarra. Larissa Ibarra no era competente para conocer este sí, pero del Consejo de la Judicatura estamos hablando de quiénes, de Fausto Murillo. En ese tiempo era presidente el señor Murillo, que el día de ayer fue destituido y fue censurado por la Asamblea Nacional. En ese tiempo estaban los otros vocales, que ya el día de hoy no están en el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, la señora Barreno, el señor Morillo. ¿Ellos que influían a través de los jueces? A ver, si nos vamos a un punto de vista lógico, esa acción de protección nunca, jamás la debió abocar en conocimiento la jueza Larissa Ibarra Lamilla. Por el simple hecho, vámonos en el tema constitucional. ¿Dónde se presenta una acción de protección? En el lugar de donde se ocurrió la vulneración de los derechos de la persona o donde surte efecto esa vulneración de derechos. En este caso, ¿dónde se presentó el plan de trabajo de la Superintendencia de Bancos? Quito. ¿Cómo Quito está a segundos de San Borondón? Si nos vamos al tema geográfico, son alrededor de 7 horas en carro. Y si nos vamos en avión, son alrededor de 35 minutos. Y ojo, sumándole 1 hora para hacer el check-in y 1 hora para ir hasta Babela y nuevamente 1 hora más para hacer todo el trámite de la verificación. Si queremos tenemos algún tipo de dinero para hacer ese tipo de gastos. Pero acá está Quito a segundos San Borondón. Hasta un niño de 7 años sabe. Y el que era presidente también del Consejo de Participación Ciudadana en aquel entonces, que era casi que cercano al presidente Guillermo Lasso, el doctor Ulloa. Ahora, hagamos lo siguiente también con respecto a esta jueza. El 5 de agosto le llega conocimiento del cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura el error inexcusable de Larissa Ibarra Lamilla. ¿Por qué? Por otra acción que se fue contra Norma Express. Desde el 5 de agosto del 2022 hasta la fecha, si mal no recuerdo, 17 de febrero del 2023, recién ahí ponen en conocimiento del Pleno y la destituyen a la jueza de San Borondón. Recién en esa fecha, febrero. ¿Y quién la destituye? El actual presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Román. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese vinculado el señor Román en ese entonces como presidente de la Judicatura? Hubiese pasado 1 año y le hubieran archivado la causa a la señora jueza de San Borondón y no la hubieran destituido. ¿Por qué? Porque pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi febrero, 6 meses y nadie tocaba ese expediente para establecer la sanción, porque tenía una calificación, estaba categorizado esta jueza con error inexcusable. ¿Por qué? Por irse contra Norma Express. Estaba ya en una etapa sancionatoria del Pleno. No se reunían, no era importante. Para esos asuntos no hay que ser raudos. Pero llega el nuevo presidente, puso la casa en orden y la destituyó. Qué cosas, ¿no? Todavía hay rezagos del nefasto gobierno de Guillermo Lasso.
Y ahora, ingeniero, ¿qué está haciendo usted? Perfecto. Este también es otro punto, bien importante. Existe la jueza Larisa Ibarra. De ahí también existen otros jueces de la Corte Provincial. El de la Corte Provincial, el 20 de diciembre, 22 de diciembre, sin conocer que yo estaba como tercero, como amicus curiae, en audiencia solicité que se me califique como tercero coadyuvante, porque ya no me podían calificar como legitimado pasivo, obviamente. Pero me calificaron los jueces en audiencia de estrados, que fue el 12 de diciembre del 2022, y dijeron prácticamente, Raúl, la verdad que hemos visto que la jueza de primer nivel no debió haber calificado como amicus curiae. Se le está vulnerando su derecho a la defensa, en la igualdad de las partes al momento de defenderse. Por eso corregimos ese error en este estado, en la Corte Provincial, en segunda instancia, y a usted lo vamos a categorizar como tercero coadyuvante, ya no como amicus curiae, pero me ratifico todo el contenido de la sentencia de primer nivel. ¿Quiénes fueron estos jueces que dictaron ese tipo de disposición de sentencia constitucional ratificándose? Porque fueron dos. Fue Manuel Torres y el señor Alfonso Ordeñana. Si vamos a ver el tema del traslado, la verificación y la vida, tienen ciertas relaciones de afinidad, de amistad, con el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿De qué manera? Entonces, amistad. Ahora, bajo todo ese escenario, ¿sí? ¿Y por qué también lo podemos definir? Porque me están dando la razón, ¿sí? Que yo no debía haber sido amicus curiae, yo debía haber sido legitimado pasivo, o al menos tercero coadyuvante. Y me dicen, tienen la razón, pero yo me ratifico todo. Y si ellos hubiesen verificado más allá de lo elemental, seguridad jurídica, norma previa, pública, clara, la designación de la primera autoridad de la superintendencia de banca, ¿existe un reglamento? Sí, existe un reglamento. ¿Qué dice el artículo 23 donde aboca en conocimiento de la jueza? Todos los postulantes, si fuesen impugnados y salieran en la segunda etapa, se pide nueva terna. Hay que corregir. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hizo el juez Nelson Ponce, el juez ponente. Pero ojo con esto, porque yo digo que existe mucha injerencia, incluso de la directora provincial directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, María Josefa Coronel. ¿Por qué yo digo esto? La ex directora. Ella también tuvo injerencia. ¿Por qué yo digo esto? Yo envío y digo, por favor, debido al grado de connotación nacional sobre este asunto, para evitar futuras acciones de protección y medidas cautelares en los próximos concursos, para rectificar toda esta rocambolesca decisión por parte de la jueza de primer nivel, con error inexcusable, la señora Larisa Ibarra Lamilla, solicito a usted ante su autoridad como directora provincial que se haga un concurso público de la designación de los jueces en Biombo. Me aceptaron, me dijeron sí, pero de un momento a otro designaron a los 3 jueces. Solo quedó en papel, pero no quedó en la práctica. Y luego... ¿Y eso lo hizo quién? No creo que se le haya pasado por alto a la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas. O sea, ella debió dejar a los mismos jueces. Sí, yo pedía que de toda la gama de jueces de la Corte Provincial del Guayas se designe públicamente a esos jueces para conocer esta causa. Me dijeron, sí, Raúl, va a ser así. Solicité que sea en Biombo, porque en el tema tecnológico todo puede pasar. Sí, la designación de jueces. Lo dejaron plasmado en papel, pero no en práctica. Ya, pero eso lo dijo quién. Eso se lo dijo a usted, María Josefa Coronel.
No, yo solicité vía correo electrónico que por favor se realice en público la designación de jueces de la Corte Provincial para conocer este caso específico. Me dijeron básicamente, sí, usted tiene razón, sí, porque obviamente yo motivé, yo fundamenté el por qué. ¿Quién le respondió al correo? Un egocentrismo mío. ¿Quién le respondió al correo? El correo me dicen, sí, ok, se va a hacer público. Pasaron los días, pasaron ¿Del correo los días, de la presidencia? Si mal no recuerdo era la coordinadora, pero estaba el correo de la directora provincial del Guay. María Josefa Coronel. Sí, tenía pleno conocimiento. Al rato de la hora se designan los jueces. Nuevamente me vulneraron mis derechos de solicitar peticionar. Ya, eso fue el 19 de octubre, designaron a los jueces. ¿Quiénes fueron los jueces? Nelson Ponce, juez ponente, Alfonso Ordeñana y Manuel Torres. Luego se aboca en conocimiento todo el proceso y se designa una fecha de audiencia de estrados. Si mal no recuerdo, el 12 de diciembre del 2022, fijado para esa fecha. 12 de diciembre del 2022. Ojo con esto, Jaime. 12 de diciembre. El 8-9 de diciembre se lo quisieron bajar como juez ponente al señor Nelson Ponce. Se lo quisieron bajar. Hubo un trámite correspondiente. ¿Sabe qué, señor Nelson Ponce? Usted no puede conocer esta causa. Y lo quisieron poner como juez ponente al señor Ricardo Villagrán. Obviamente, eso sí, felicito al señor Nelson Ponce en uso de sus facultades de objetividad, de independencia, de imparcialidad. No se dejó que le impongan y siguió con el trámite correspondiente. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Ricardo Villagrán? Fue un juez destituido en el año 2017. El abogado patrocinador fue el señor Hernán Ulloa. Lo reincorporaron nuevamente como juez ante el Consejo de la Judicatura. Y este mismo juez, Ricardo Villagrán, conoció el proceso cuando hubo esta pugna de quién era el presidente, la señora Sofía Almeida o el señor Hernán Ulloa, cuando se generó esta pugna de poderes por el mes de febrero del 2022, donde, paradójicamente, Larissa Ibarra Lamilla conoció esa causa. ¿Pero cómo la conoció? Esto es lo que se debe de investigar. Si mal no recuerdo... Quiere decir que aquí tuvo injerencia también Ulloa y María Josefa Coronel. Todo, o sea, aquí hubo una injerencia en el tema pero también con órdenes de arriba, ¿no? De arriba. Poder ejecutivo, ustedes ya conocen. Del señor presidente, el señor Caicedo, la señora Sichel. Estaban muy pendientes de la designación del superintendente de bancos. Sí, correcto. Y con respecto a ese punto, el señor Caicedo salió por medios de comunicación, si mal no recuerdo, el 23, 24 de julio, indicando, a ver, nosotros nos hemos dado cuenta que el señor Raúl González Carrión es de un partido político que está en contra de nuestras ideologías, de nuestros pensamientos. Y por esa razón perdió la confianza. Pero eso no dijo en su debido momento la señora Karen Sichel, donde me dijo que me había mapeado todo, ¿sí? Y se concluyó, usted no es político, usted es muy técnico, le hemos mapeado todo, ¿sí? Y usted está para el cargo del superintendente de bancos y va a pasar por un proceso correspondiente, ¿sí? Ahora, ya sabemos el por qué se generó toda esta situación. Porque es sencillo. Hago una cosa mal, sencillamente yo culpo a otro. ¿Sí? Y eso es lo que hemos vivido durante los últimos tiempos. Todo es que ellos son así, es que no es mi culpa, es por esto, es por lo de acá. No. Y eso es el señor Caicedo lo dijo abiertamente, sabiendo, ¿sí? Conociendo de todo mi trayecto profesional y que, Jaime, le digo,
hasta el día de hoy, 1 de marzo del 2024, 10:30 de la mañana, no pertenezco, no soy adherente, no soy militante a ningún partido político. Durante todo mi trayecto todo mi trayecto académico, profesional, he ido en ese marco. Ingeniero, ya en la recta final de esta entrevista, ha sido interesante su exposición de cómo se ha dado todo este entramado para evitar que usted sea posesionado como superintendente de bancos. ¿En qué instancia está lo suyo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está haciendo usted rápidamente, en resumen? Rápidamente, ya viene la Corte Provincial ratifica lo de Larissa Ibarra. En enero del 2023 interpongo una acción extraordinaria de protección. Básicamente la base fáctica es la vulneración de derechos de la defensa. Sí, básicamente. Y en mayo del 2023, por decisión unánime de la Corte Constitucional, pasa a admisibilidad la acción extraordinaria de protección. Por decisión unánime. ¿Quiénes son los jueces de la Corte Constitucional? La jueza ponente Alejandra Cárdenas, el doctor Joel Escudero y la doctora María Teresa Núquez. Por unanimidad pasa a admisibilidad esa acción extraordinaria de protección. Para que lo tengan claro, del 100% de las acciones de protección, las acciones extraordinarias de protección que se presentan ante la Corte Constitucional, solo el 2% pasan a la admisibilidad. Yo estoy dentro de ese grupo privilegiado del 2%. En otras palabras, cuando usted presenta una acción extraordinaria de protección, el 98% no le van a aceptar. Yo estoy dentro de ese 2%. A partir de mayo del 2023 hasta la fecha, no se ha pronunciado la Corte Constitucional. Ahora, dentro del petitorio que yo solicito a la Corte Constitucional es que se pare y que se dicte una jurisprudencia sobre los abusos de las garantías, sobre el abuso del derecho mediante el uso desnaturalizado de las garantías jurisdiccionales. ¿Para qué? Para que a futuro no se tenga estos problemas que está viviendo ahora el defensor público. ¿Sí? Que al menos, ojo con esto, Jaime, que al menos la que presenta esa acción de protección para suspender el concurso hasta que se tramite la base jurídica constitucional, al menos esa persona sí formó parte del proceso. En cambio, en mi caso, no formó. La señora Michelle Guerra San Andrés jamás formó parte del proceso. Eso es lo que yo solicito a la Corte Constitucional, que se haga justicia y que se dicte una jurisprudencia, un precedente para futuro, para recuperar la institucionalidad y sobre todo se respete la seguridad jurídica en el Ecuador. Ingeniero Raúl González, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Le agradezco a usted mucho y gracias por preocuparse sobre el caso y este espacio, esta invitación para darles a conocer los pormenores. Le agradezco mucho. Gracias al superintendente de bancos, sigue siendo superintendente, porque está todavía pendiente de lo que tiene que resolver la Corte Constitucional.